En Alianza Popular proponemos para esa meta seguridad ciudadana con más policía y con las Fuerzas Armadas en las calles ya. Ayudar la inversión y la producción reduciendo drásticamente los trámites y terminando con la persecución de la SUNAT. Ayudar a los productores agrarios con una emergencia que les permita reducir los intereses que pagan y el monto de sus deudas. Afirmar los derechos sociales de grandes sectores de nuestra población. En principio, buscar que los jubilados tengan mejores pensiones, que los profesores reciban mejores sueldos, que los mototaxistas y taxistas tengan oportunidad a la jubilación y al derecho de salud. Eliminar los abusos de la ley Servir, regularizar a 140,000 trabajadores que sufren bajo el contrato administrativo de servicios, CAS, crear empleo joven de manera suficiente a través de nuestro proyecto Empleo por Impuestos. Veo un país a donde seamos capaces de construir una arquitectura institucional en donde la justicia funcione para todos y no se politice. Veo un Estado seguro, un Estado capaz de crecer de manera sostenida y sustentable, basado en la inversión nacional y extranjera. Medicamentos subsidiados hasta que el último peruano no tenga seguro de salud, 1 millón de viviendas, empleo juvenil, títulos de propiedad en todos los asentamientos humanos del Perú y agua para ellos. He querido que esta campaña sea una campaña de ideas. A lo largo de ella quizá he cometido errores y pido humildemente perdón al pueblo de Perú si lo he hecho. Pero si nos han atacado es porque nos hemos enfrentado a grandes intereses. Los intereses del gas, en donde el Perú ha perdido miles de millones de dólares. Nos hemos enfrentado a un modelo en donde los grandazos se comen a los chicos, que sirve a las grandes empresas, pero no sirve para el pequeño productor del agro, para el pequeño industrial de Gamarra, para el comerciante de los mercados. Lo que nosotros queremos es una sociedad del bienestar donde los peruanos tengan los beneficios y servicios que todos los ciudadanos tienen en todas las sociedades decentes del mundo. Salud pública de calidad, educación pública de calidad, pensiones justas que no se evaporen con el tiempo, seguridad de verdad para todos, justicia imparcial para todos. Con una nueva justicia acabaré con la corrupción y la impunidad. Y gobernando con el ejemplo, rescataré los valores ancestrales y nuestros recursos naturales para los peruanos. Así y solamente así acabaremos con la pobreza y construiremos una sólida y pujante clase media. Así y solamente así acabaremos con la anemia y desnutrición infantil. Y así y solamente así todos los peruanos tendrán agua y alcantarillado. Y tendremos educación de calidad, empezando por proteger a los niños desde el vientre materno y con maestros a tiempo completo, bien pagados. Y tendremos salud de primer nivel, no más humillantes emergencias, hospitales de cercanía y especialistas que darán citas antes de 15 días. Los enfermos tendrán derechos y nuestros jóvenes tendrán oportunidades porque crearemos 4 millones de puestos de trabajo con una economía nacional y con diversificación productiva, poniendo al agro en primer lugar, con agua, con precios justos, con financiamiento, con cadenas productivas. Y el turismo se multiplicará de 3 a 30 millones de turistas al año. Y la pesca de consumo interno, y la industria forestal sin tala ilegal, y las obras con un paquete de 65.000 millones de dólares para carreteras, túneles, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, irrigaciones, construcción de colegios, refacción de colegios, hospitales, todo con honradez. Como las tierras se bañan de sangre por imponer
un modelo de desarrollo extranjerizante que ha definido que las 5 riquezas nacionales de la patria no sean peruanas. La cordillera andina, cada vez que reclama, corre sangre. La selva y la Amazonía, el baguazo. ¿Cómo podemos permitir que las tierras de Olmos, Chinecas, el Alto Piura, aquí nomás Chavimochi, Majesiguas, se inviertan millones para someterlo después sin control alguno de la tierra? El mar peruano, las 200 millas, esa riqueza nacional del espacio electromagnético que no se la considera. Vamos a recuperar los años perdidos, invirtiendo en infraestructura productiva y social. Construiremos carreteras, postas médicas, escuelas, institutos tecnológicos, redes de agua y desagüe. Llegaremos ahí donde el Estado todavía no ha llegado. Apoyaré al emprendedor, al emergente. Impulsaremos nuevas rutas turísticas y gastronómicas. Y lo más importante, invertiremos en ciencia y tecnología para nuestros jóvenes. Acabaremos con la inseguridad ciudadana de una vez por todas. Tengo la capacidad, tengo el equipo y tengo la decisión política de devolverle la tranquilidad a nuestro país. A mí, la política no me pagó la educación, como a otros. Quiero un país sin corrupción y sin pobreza. El lugar donde se respeten los derechos humanos y donde todos tengan igualdad de oportunidades. La familia es el principal camino para invertir en salud, nutrición, educación. Soy pro familia, pro vida. Quiero que nuestro país crezca a una tasa de 7% anualmente para crear más empleos a través de la inversión pública y privada. Vamos a invertir en la infraestructura para promover el turismo, agroindustria y exportación de productos orgánicos. La educación es el camino para erradicar la pobreza. Por eso vamos a invertir hasta el 10% de PBI en educación. Vamos a eliminar el examen de admisión en todas las universidades públicas. También quiero mencionar de que vamos a luchar contra la corrupción y contra la pobreza. Queremos un país seguro y moderno, sin extremos, sin corrupción. País seguro, educación civil, deporte y trabajo para los jóvenes. 3 millones de nuevos trabajos en los próximos 5 años. País seguro, policía refundada y mejor remunerada, penas acumulativas para los delincuentes, reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial. País moderno, agua potable y alcantarillado en todos los pueblos y hogares, colegios de primera calidad y profesoras y profesores mejor pagados. Salud pública de primer mundo, no con colas del tercer mundo. Debemos promover todos los proyectos de inversión, tanto los pequeños, los regionales, como los grandes proyectos nacionales, con licitaciones claras. Yo me comprometo a ponerte en el mundo moderno. Te pondré agua en tu casa, educación y seguridad para la vida y para tus hijos. Proponemos un verdadero cambio. Tener por fin un Estado activo, un Estado transparente al servicio de la gente, que te defienda de los abusos y de los monopolios. Un Estado que reactive la economía de las familias,
aumentando el sueldo mínimo vital, garantizando crédito barato para los empresarios, promoviendo diversificación productiva, invirtiendo ahí donde se necesita, en agua, saneamiento, escuelas y hospitales. Y porque somos valientes, somos los únicos que proponemos en nuestro plan de gobierno recuperar por fin nuestra soberanía sobre nuestros recursos, para que puedan servir a nuestro pueblo como tiene que ser. Y lo garantizaremos así con nuestro gas de camisea, para que a través de nuestro Plan Nacional de Masificación del Gas, 12 millones de peruanas y de peruanos se puedan beneficiar con gas barato en sus casas. Y vamos a diversificar la producción. Tenemos mucho por crecer todavía en el agro, el turismo, la innovación, la industria. Y eso lo vamos a promover también desde nuestro futuro Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Sí podemos tener una economía de futuro para todas y para todos. Peruano clarísimo, limeño. No tengo otra nacionalidad, no tengo otro interés, no tengo ninguna otra cosa que mi familia en el Perú, mi familia peruana, mis hijos peruanos, mis nietos peruanos. Queremos un Perú en que se puedan hacer efectivas las ideologías como la que tiene Orden, concordante además con las vigas maestras de obras. Queremos un Perú en que sea otra cosa. El crecimiento económico es un medio, no es un fin. El objetivo final es que el crecimiento permita redibujar el rostro social del Perú. Necesitamos volver a crecer a 7.5%, como se lo entregué al presidente Alan García. Pero necesitamos invertir en la mente de nuestra gente, porque ella es la que produce. Necesitamos seguridad ciudadana. No podemos crecer si no terminamos con la inseguridad. Eso significa incrementar la severidad de las penas. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Yo hice crecer la economía. Conmigo tú comprabas 10 panes por un sol. Conmigo tenías estabilidad de precios. Conmigo no había los niveles de corrupción, ni había la inseguridad que hoy día amenaza. Por un celular pueden matar. Muy buenas noches, señor expresidente Toledo. Usted tuvo como premier y ministro de Economía y Finanzas al señor Kuczynski, hoy también candidato a la presidencia de la República. Me gustaría que pudiera explicar al pueblo peruano qué lo diferencia a usted del señor Kuczynski. Yo soy peruano. Segundo, él ha sido un gran colaborador mío. Mis colaboradores solo tienen gratitud de mi parte. Los errores son míos. Yo los asumo. Llegará un momento donde tengamos que confrontar y la historia juzgará lo que pasó. Tengo agradecimiento. Hemos tenido discrepancias que no puedo ventilar. Soy respetuoso. Pero debo decirle que en el tema del gas de camisea tengo una gran frustración. Lo hice para que llegue a los hogares más pobres del Perú. Sin embargo, Echarate, Cusco, Quillabamba, Puno y el sur del país no tienen el gas de camisea. Queremos que los sueldos alcancen, que tu familia tenga lo que necesita y no abusen de ella. Y claro que se puede, sí se puede. Lo primero es acabar con la corrupción, esa que nos roba dinero, que nos roba oportunidades, que nos roba la posibilidad de tener más escuelas y más hospitales. ¿Cómo sería hoy el Perú si pudiéramos recuperar o no se hubieran perdido los $6.000 millones que, según el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desaparecieron durante el fujimorismo? ¿Cuántas obras podríamos hacer hoy con los más de 1.700 millones de soles que el actual gobierno le ha rebajado en impuesto a la renta por gusto a las grandes empresas? Díganos, por favor,
¿Con qué ingresos vamos a duplicar los sueldos de los maestros, de las enfermeras, de los obstetrices, de los policías que hoy día tienen que sacrificarse? ¿A qué nuevo modelo se refiere? ¿De dónde sacamos los recursos para pagarle a los profesores? El señor Toledo nos preguntó de dónde vamos a sacar la plata para todo aquello que estamos ofreciendo. En primer lugar, quiero señalar que en el Frente Amplio hemos sido la única agrupación política en presentar de manera absolutamente transparente y sustentada nuestro plan económico, así como nuestro equipo económico, para que el pueblo peruano pueda saber desde ya con quiénes vamos a gobernar. Y sí, estamos planteando un cambio profundo, porque no creemos que el Perú deba seguir siendo, como nos ven la mayoría de fuerzas políticas y candidatos, una simple despensa de piedras, de materias primas y de recursos naturales. Nosotros apostamos por una diversificación de la economía, que reactive la economía en el turismo, en el agro, en la industrialización para generar más empleo y más renta. Y sobre todo, cambiaremos las prioridades para que podamos invertir en primer lugar en educación. ¿Cómo se habla de economía si la riqueza nacional en esta Constitución se le permite que se la entregue al capital transnacional? Se le permite que se firmen contratos ley que ha permitido que en estos 23 años las 25 mineras no paguen muchas de ellas regalías y se agarren de los contratos ley. Tenemos que terminar con los contratos ley. Esta Constitución que permite amarrar, atar al Estado peruano para que no pueda tener una empresa, porque los que la critican viven del pasado. Te proponemos, pueblo peruano, que quienes hablan de muchas cosas no quieren cambiar nada porque no quieren tocar a los poderosos. Nos siguen gobernando ellos con esta Constitución fraudulenta, o los peruanos con DNI de todos los rincones del país la cambiamos por una democrática, moderna, soberana. Señor Santos, usted paralizó la minería en Cajamarca, que ha sido siempre una columna vertebral de la economía del Perú. En el plan de gobierno de su contendora, la señora Verónica Mendoza del Frente Amplio, se habla también de reducir la minería al mínimo posible. Veo que en eso tienen coincidencias. ¿En qué se diferencia usted de Verónica Mendoza? Le ha planteado al país con toda claridad, y en este momento, y usted me está escuchando, que esta Constitución ya no da para más. Se agotó. Se habla aquí de seguridad ciudadana y hay un renglón sobre seguridad ciudadana y se lo encargan a los alcaldes y a la policía. Y se habla de crear cárceles, pena de muerte, largas penas. Y se habla de la corrupción también, cuando los que han firmado los contratos nunca han sido investigados por toda esta enorme fuga de capitales. Nosotros nos diferenciamos de todos porque nacemos de los productores agrarios, de los ronderos, de los 14 millones de obreros comuneros que trabajan en la agroindustria en toda la cordillera y la sierra. 14 millones, 7 millones de familias. Lo que nosotros planteamos es dejar de ser un país productor de materias primas solo y convertirnos en un país industrializado. Esencialmente, pasar la plata de los recursos no renovables. Cuando se saca una tonelada de piedra de los cerros, nunca más vuelve a los cerros, y pasar a los sectores constantemente renovables, que son la infraestructura y que son la educación. Y es fundamental para eso construcción de nuevas carreteras, por ejemplo, como la entre Huánuco y Sayán, la de Cañetes con Yauyos, y una carretera entre Chimbote y Guayaga, y también es esencial trasvases de agua. El Perú y los países andinos y Brasil somos dueños del 28% del agua dulce del mundo. Es una vergüenza que las ciudades del Perú no tengan agua. No hay razón para esto, pero para financiar eso necesitamos equilibrar las cuentas fiscales y tenemos que cambiar la relación con las industrias extractivas, y por eso vamos a renegociar los contratos del gas. Es respetable la propuesta de renegociar el gas. Con esta Constitución del 93, mi estimado Barnechea, es una ilusión. Es una ilusión y va a terminar en otra frustración. Esta Constitución que le otorga el poder a las transnacionales y al Estado peruano lo ata, al presidente lo ata para que se dedique a ver si le faltan escuelas, si le falta hospitales, alguna infraestructura y nada más.
En el sueño de hacer del Perú un país industrializado en una generación, la petroquímica es fundamental. Pero para eso tenemos que usar el etano, que hoy están defraudando al Perú, exportándolo como si fuese metano, que es como exportar gasolina de 98 y decir que es gasolina de 84, pero incluso a precios mayores. Esta transformación de petroquímica podría ser un eje fundamental de la transformación industrial del Perú. Pero queremos esencialmente dirigirnos a un cambio de modelo, que es darle un crédito otra vez al pequeño agricultor del campo que hoy día no tiene. No hay fomento agropecuario. En Gamarra los industriales no tienen crédito. El modelo que tenemos en los últimos 25 años es un modelo para las grandes empresas, pero no para todos los peruanos. Queremos un capitalismo popular de ciudadanos, un capitalismo y una economía social de mercado para todos. Ese es el cambio que proponemos. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas, brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo. Siempre el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad, usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación, para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes y también... Nunca he perdido el tiempo ante los insultos. He construido en el Perú. Y creo que el primer problema que tienen todos los peruanos ahora es el de la seguridad ciudadana. Y les interesa saber cómo podemos realmente responder a ese problema. Decimos que podemos poner 60,000 policías en las calles al mismo tiempo con un nuevo dispositivo, mejor comunicados y mejor armados. Decimos que para ser más policías en las calles debemos crear la categoría de guardia que desapareció porque ahora tenemos 108,000 suboficiales, pero ningún guardia de seguridad y patrullaje, y en 5 años se pueden crear 75,000 guardias con una rápida formación. Decimos que es necesario sacar las Fuerzas Armadas a la calle ya,
Primero con un dispositivo de 30.000 miembros, por ejemplo en la ciudad de Lima, en 16 lugares especiales. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía, y exigimos al Congreso Nacional que vote la pena de muerte para los violadores de niños seguida de asesinato y para los sicarios. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA, con Víctor Polay a la cabeza. Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Toco los temas concretos que la población espera, así como el de los taxistas y mototaxistas, la titulación, que es importantísima para poner un valor económico en los bancos y en apoyo al crédito y a la pequeña industria. Y además, el agua potable, a la cual destinaremos en 5 años 10.000 millones de soles en proyectos ya hechos que servirán a 5 millones de peruanos, y 4.000 millones de soles en pistas y veredas, el nuevo programa que traemos para impulsar el mayor bienestar de las familias y la salud de los niños, acabando con la forma poco digna de vivir de muchísimas familias por falta de buenas condiciones. Estaremos luchando también por la seguridad ciudadana. Impulsaremos nuestra economía con un boom de infraestructuras productivas y sociales. Destrabaremos más de 33.000 millones de soles en proyectos de asociaciones público-privadas ya aprobadas, incluyendo Majesiguas 2, agua y desagüe para Lima Sur o el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, entre otros. Con más inversión habrá más trabajo y más desarrollo. Crearemos el programa de simplificación acelerada de licencias, autorizaciones y permisos. No más trámites que entrampen el progreso. En seguridad ciudadana, implementaremos el programa Delincuencia Basta Ya. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar las instituciones públicas. De esta manera, más de 10.000 policías podrán patrullar nuestras calles. Crearemos el programa Cárceles 4.000. Construiremos cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las grandes ciudades. Allá estarán, sin señal, los delincuentes más peligrosos. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Tengo 40 años de vida, 20 años en política. He servido a mi patria como primera dama, como congresista de la República y hoy como presidenta de un partido. Partido que viene trabajando 6 años. Hemos caminado por todo el Perú, abriendo bases y convocando a los más jóvenes para que participen activamente en el desarrollo de nuestro país. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo 3 regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano. Durante mi gobierno promoveremos el crecimiento económico de la siguiente manera. Reactivaremos la inversión minera con 2 condiciones: que las comunidades sean accionistas, respeto a los derechos humanos y medio ambiente. Atraeremos a 10 millones de turistas al año promocionando nuevos destinos turísticos. Impulsaremos la agricultura orgánica en alianza con las comunidades nativas y campesinas. Invertiremos en infraestructura de transporte, servicio de agua y desagüe para todas las comunidades en el Perú. Combatiremos la corrupción que roba el desarrollo del país. Tenemos que comenzar con la cabeza. Por eso propongo la eliminación de la inmunidad del presidente y de los congresistas. El Contralor General debe ser elegido por voto popular. La sociedad civil, es decir, el quinto poder, debe tener un rol fiscalizador por la ley y las autoridades. Señor Hilario, tengo en mis manos su plan de gobierno.
En la página número 11, en el punto número 6, usted propone política fiscal con incremento sustantivo hasta el 70% en gasto de inversión y 30% en gastos corrientes. ¿Cómo incrementar este gasto de inversión y cómo reducir el gasto corriente, tomando en cuenta que este gran porcentaje es la que financia las planillas y paga a los funcionarios de nuestro país? Nosotros creemos en la economía de mercado una política fiscal importante para nuestro país. Necesitamos nosotros reactivar nuestra economía. El año pasado, como usted sabe muy bien, la economía del mundo ha crecido una tasa de 3%, pero nuestra economía creció una tasa de 2.5%. La razón es sencilla porque los gobernantes no han tenido una política de diversificar nuestra economía. Es por eso que nosotros planteamos pasarnos de una economía extractivista a una economía de turismo. En nuestro país llega más o menos como 3.3 millones de turistas al año. En nuestro plan de gobierno queremos traer hasta 10 millones de turistas al año, que tiene una implicancia más o menos como 14% de PBI en nuestro país. De esta manera, nosotros queremos financiar. Necesitamos una carrera administrativa competente por concurso donde se aliente a los jóvenes a entrar a la administración pública. Y debemos luchar contra las fuerzas oscuras, las maniobras de la corrupción, la falta de transparencia que vemos todos los días en discusiones en los diarios. En la economía tenemos que motivar a la pequeña empresa. El Perú es un país de pequeñas empresas, pero que sienten que el Estado les pide y les da muy poco. De ahí nace la informalidad. Necesitamos grandes infraestructuras como el gas hacia el sur del Perú, con un tubo hoy que apenas está progresando. Debemos retomar el crecimiento, como se ha dicho aquí, promover al agro, que es la zona más pobre del Perú, la educación y la energía, en vez de que esté subiendo en este momento la electricidad. Gracias. Me gustaría saber del doctor Kuczynski por qué se favoreció con el precio del gas a México en lugar de recibir el Perú un mayor precio como recibían otros países. Y segundo, hoy día me ha llegado a través de las redes una expresión de que se habría suscrito una recomendación para... El gas de camisea, como todos sabemos, se gestó al final del gobierno de Alberto Fujimori y se firmó en el gobierno de Valentín Paniagua. El proyecto de exportación se hizo para que hubiera más producción de gas y por consiguiente más producción de líquidos, y ha cambiado el marco energético del Perú. Tan es así que los mexicanos declararon que era el contrato donde más pagaban por gas. El mundo, como sabemos, las materias primas bajan y el gas ha colapsado. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa circunstancia con el tubo al sur para ponerle gas y masificar el gas en todo el Perú. Y así podremos tener gas a 12 soles puesto en la casa en vez de tenerlo en un balón. Gracias. 1. Corrupción. ¿Qué pretendemos? Que no haya más el tema de la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en impunidad. El famoso torongo no comió torongo. 2. La sanción adicional a la carcelería de lo que se llama inhabilitación tiene que ser de por vida. 3. En gran corrupción, ni más beneficios penitenciarios, sino cadena perpetua. 4. Empresas que tengan anticuchos en su país o en otros países no podrán ser postores en licitaciones ni en concursos. En economía, dar facilidades plenas, sobre todo a los pequeños empresarios que quieran formalizarse. Pero para formalizarse no lo pueden hacer porque inmediatamente les cobra seguridad social, la AFP, municipalidad, defensa civil y cuanto títere con cabeza existe. Tiene que haber aparejado a esa formalización
una amnistía total. Si no hay amnistía, las formalizaciones serán un cuentazo como hasta ahora. Las penas deben ser acumulativas. Es fundamental tener seguridad en tus calles y tus casas, y yo te la daré. Realmente muchas cosas se pueden decir como complemento al tema de la corrupción, pero una de las más importantes es empoderar a la Contraloría. Hay miles de unidades ejecutoras, hay más o menos 2.000 municipios y la Contraloría solo puede dedicarse a más o menos 700, 750. Entre los municipios, 1.800 más o menos distritales y cerca de 200 provinciales. Si no se empodera la Contraloría y si no se dan los recursos, siempre tendremos el famoso dicho, en caja abierta el justo peca. Y no queremos que haya justos que pecan y menos injustos. Y sobre todo tenemos que excluir del país todo lo que significa lobbies al exterior con desmedro de lo que son los intereses de los peruanos a quienes todos nos debemos.